El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo retrovisor, la historia en movimiento. Felicitaciones. Al parecer el evento fue un éxito. Muchachos, yo sé que ustedes quieren impulsar esta clase de actividades, pero tengo que decirles que si el próximo conversatorio sobre el Bicentenario tiene el mismo resultado, tenemos que acabar con esto. Y ustedes regresarán al área donde estaban cumpliendo su pasantía antes. Sí, doctora Costa, yo entiendo. Y si no estoy mal, el conversatorio es dentro de 3 semanas. No sé qué pasa. ¿Es que la gente solo viene a la universidad a cumplir con sus clases y ya? Acá en la universidad encontramos espacios para todo. Cultura, deportes, amigos, todo en un solo sitio. Claro, Antonio, hay mucha gente que aprovecha todo eso, pero estos temas del Bicentenario, de la historia, a algunos no les interesa. Pero es que si lo miras en perspectiva, todo es historia. Pero ¿cuál sería el tema del siguiente conversatorio? La idea es que hablemos un poco de la historia de la universidad en nuestro país y cómo ha cambiado desde la colonia hasta estos días. Es que vieras todo lo que aprendí asistiendo al doctor Alberto Cárdenas para escribir este libro, La Universidad Santo Tomás de Colombia ante su historia. Pues mira, Antonio, este libro se ve muy interesante y todo, pero a muchos no les gusta leer, ni siquiera leyeron los afiches para el conversatorio de hoy. Yo creo que hay que inventarse algo que los motive, contarles cosas curiosas de la universidad, por ejemplo. Tienes razón, tengo una idea. Esto nos va a servir como espejo retrovisor y tú me vas a ayudar como periodista y locutora. Hola a todos, estamos en La Hora Libre, un programa donde Antonio del Valle y yo, Mónica Sáenz, los llevaremos por distintos lugares históricos del país. Se acerca el tercer conversatorio del Bicentenario y el tema central será la universidad. Sí, nuestros primeros viajes los llevaremos en fotos, audio y video al conversatorio. Yo personalmente comenzaré mis crónicas en una región que visité porque me pareció muy importante para conocer más sobre nuestra historia, Boyacá. En la época colonial, las órdenes religiosas, franciscanos, agustinos, dominicos, jesuitas, entre otros, eran muy importantes para la vida del nuevo reino de Granada. Evangelizaban a los indios, asistían a las necesidades espirituales de los españoles y se encargaban de la educación de los niños y jóvenes. Este es el monasterio del Santo Exeomo, que hoy funciona como museo. Aquí podemos conocer cómo era la vida colonial de los frailes dominicos. Uno de los lugares más interesantes del monasterio es la sala que recrea la habitación de un fraile. Ellos eran los intelectuales de la época colonial y fueron precisamente los dominicos quienes fundaron en Santa Fe de Bogotá la primera universidad que existió en el nuevo reino de Granada. Esto ocurrió en 1580 y 40 años después los jesuitas fundaron la Universidad Javeriana. La Universidad Colonial tiene como principal propósito una conquista espiritual de América y la reproducción de la estructura social española en sus nuevas colonias. La ciencia no estaba desarrollada, pero teníamos el recurso de los saberes universales, de la filosofía y la teología. Y al llegar a América, con los misioneros, especialmente los dominicos, se trasladaron los estudios generales a América y se siguieron llamando estudios generales y fueron reconocidos como universidades. Durante mucho tiempo en nuestro país solo existieron 2 universidades, la Tomista y la Javeriana, cada una con su respectivo colegio mayor, el de Rosario para una y el San Bartolomé para la otra.
Los colegios eran internados de adolescentes, pero no podían graduar, podían enseñar derecho, filosofía, teología y debían graduarse bien en la Universidad Santo Tomás o en la Universidad Javeriana, que eran las únicas que tenían la facultas graduandi o el poder o la facultad de graduar. Paseando por los pueblitos de Boyacá, también me enteré de algo muy interesante relacionado con los estudios de la época colonial. Eso fue en Turmequé, un municipio de Boyacá rodeado de hermosos paisajes. Yo pensaba que a la universidad solo podían asistir los españoles y los hijos de los españoles, pero hubo unas excepciones, como es el caso de don Diego de Torres, cacique de Turmequé, a quien le levantaron este monumento. Aunque aquí se le representa jugando tejo, que es lo que significa la palabra Turmequé, don Diego de Torres es conocido por ser el protector de los indios, enfrentándose incluso a su medio hermano, un legítimo español, quien era encomendero de estas tierras. Le seguí los pasos a la historia de Diego y por eso llegué a Tunja, ciudad donde se encontraba y aún se mantiene en pie el estudio del convento de los padres dominicos. Diego pudo estudiar en él porque era hijo de la hermana de un cacique indígena y de un conquistador español. En esa época existían becas para algunos indígenas y negros, pero se les otorgaban a hijos de personas que podían tener alguna influencia política o económica. Bueno, y este tema nos lleva a la pregunta que tenemos hoy para el público. Vemos que entrar en la universidad en la colonia no era nada fácil. ¿Creen ustedes que hoy en día la educación universitaria es asequible para todo el mundo? Las líneas ya están abiertas. Hola, mi nombre es Joana Peñuela. Yo creo que hoy, a diferencia de la colonia, todos tenemos acceso a la educación, a los diferentes programas académicos y a las diferentes instituciones educativas. Si antes entrar o no a una universidad dependía del origen familiar, yo creo que hoy hay muchas opciones para ingresar a una institución de educación superior. Eso depende del interés de cada quien. Gracias por tu opinión. Vamos con la siguiente llamada. Sí, mi nombre es Juan Pablo Martínez. Se supone que por derecho todos debemos tener acceso a la educación y que las universidades públicas deben estar abiertas para todos. Pero si miramos la realidad actual, eso no funciona del todo porque las universidades públicas cuestan casi lo mismo que las universidades privadas. Bueno, tenemos muchas llamadas, pero se nos acabó el tiempo. Si quieren opinar sobre este tema, no olviden que tenemos el tercer conversatorio sobre el Bicentenario el próximo 25 de agosto. En la próxima emisión de La Hora Libre conoceremos cómo se pasó de estudiar filosofía, religión y derecho a estudiar química, matemáticas e ingeniería. La expedición botánica es uno de los episodios más importantes para la historia de Colombia y de su universidad. Por eso decidí viajar por la ruta Mutis. En Mariquita, Tolima, pude conocer la llamada Casa de los Pintores, donde se fundó la primera escuela de dibujo del nuevo Reino de Granada. Hoy la casa es gestionada por el Sistema de Patrimonio Cultural y Museos de la Universidad Nacional. Bueno, Natalia, cuéntame un poco la historia de la Casa de los Pintores. Pues mira, la Casa de los Pintores es básicamente el eje de la expedición botánica aquí en Mariquita. Al ser en esta casa donde precisamente se alojaban los pintores y se alojaba el mismo Mutis. Y acá lo que estamos haciendo básicamente es una labor pedagógica. Realizamos talleres, los mismos mariquiteños no saben qué ocurrió aquí, entonces realizamos talleres, realizamos exposiciones itinerantes para que la gente conozca la casa y también tenga otros conocimientos que parten de investigaciones de la Universidad Nacional. En Mariquita tenemos el Bosque Municipal José Celestino Mutis. Este fue el principal lugar de investigación de la Real Expedición Botánica. Ahora es manejado por la Universidad Nacional y aprovechado como área de docencia e investigación por diferentes universidades del país. En este bosque se puede respirar el espíritu que se vivía al final de nuestra época colonial. Los reyes borbones querían acabar con lo que ellos llamaban el conocimiento inútil y promover el estudio de ciencias aplicadas para sacar mayores beneficios de los recursos naturales de sus colonias. Por eso patrocinaron empresas como la Expedición Botánica, a la que el sabio Mutis logró convertir en toda una escuela de ciencia.
Para mí la expedición botánica, más que como una formidable reflexión ambiental, fue o hizo las veces de una universidad itinerante. Los reyes Borbones tomaron medidas para excluir del ámbito educativo a las órdenes religiosas. En 1767, por motivos políticos, expulsaron a todos los jesuitas de todos los territorios españoles, y esto les permitió restarle fuerza a algunas de las doctrinas que enseñaban en la universidad y que no eran de su agrado. El tomismo defiende fundamentalmente que todo poder, tanto el poder eclesiástico como el poder civil, viene de Dios, pero que se manifiesta y se transmite a través del pueblo. Suárez defiende exactamente la misma tesis, pero la lleva hasta sus últimas consecuencias. Es decir, cuando el gobierno atenta contra el bien público o contra el bien común, el pueblo puede reaccionar y puede levantarse en contra del mal gobierno. Los reyes Borbones también querían fundar una universidad del Estado que no fuera manejada por órdenes religiosas. Sin embargo, en este sentido, lo único que se logró fue introducir en los colegios existentes el Plan Provisional de Estudios de Francisco Antonio Moreno y Escandón, que daba fuerza a estudios como la matemática, la física y la química. El plan termina siendo improbado porque de entrada lesionaba en materia grave intereses intelectuales y económicos de las órdenes católicas. Pues les cuento que yo visité el Observatorio Astronómico Nacional de Bogotá, un sitio muy importante no solo para el desarrollo de la ciencia del país, sino también para la independencia. El Observatorio Astronómico Nacional fue creado en 1803. Hoy sigue cumpliendo la misma función para la cual fue creado. Hace parte de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Aquí se adelantan proyectos académicos e investigativos coordinados por esta universidad. El observatorio fue construido por iniciativa del sabio Mutis y estaba bajo la responsabilidad de uno de sus discípulos, Francisco José de Caldas. Como Caldas era partidario de la independencia, poco a poco este lugar se convirtió en el sitio de reuniones de quienes posteriormente se considerarían sus precursores. Es bueno recordar que la independencia de Colombia fue impulsada por los intelectuales de la época y varios de los precursores eran graduados de la Universidad Santo Tomás. Fue precisamente un tomasino, Francisco de Paula Santander, el que se encargó de realizar las reformas educativas que buscaban traer a la nueva república los cambios que tantos habían buscado al final de la colonia, entre ellos la educación pública y secular. Hay que tener en cuenta que la educación en la época de la colonia era una educación completamente dogmática. En cambio, la reforma que hizo el general Santander orientaba la educación hacia el conocimiento de todas las ciencias, incluyendo las ciencias naturales, sin tener en cuenta los dogmas de la religión católica. Santander fundó varias universidades centrales y departamentales, así como 48 colegios dentro y fuera de Colombia. Algunos, como el Colegio de Boyacá, aún existen y continúan creciendo. Doctora, ¿cómo se fomenta el espíritu santanderino en el Colegio de Boyacá? Hemos hecho un proyecto de formación de líderes. Los 300 bachilleres se van a llamar líderes del Bicentenario. Un buen líder no es el que se hace aquí solo, sino el que va a proyectarse. Entonces nuestro deseo es con ese proyecto ir hasta las comunidades a seguir fomentando la filosofía santanderista. Pese a la gran influencia de Santander en la educación, muchos expertos consideran que su proyecto universitario no tuvo tanta fuerza como el de la educación básica. Es con el presidente Mariano Ospina Rodríguez con quien se considera que nace la universidad moderna. Él vio la necesidad de que la educación se pensara en relación con la economía del país y consideraba que este último debía desarrollarse en todos los sentidos. A mitad del siglo XIX, nuestro país empezó a crecer en agricultura, comercio y manufactura, pues ahora podría comercializar con otros países diferentes a España.
Sin embargo, era necesario mejorar los puertos, los sistemas de transporte, las vías, ya que en ese tiempo todavía se utilizaban cosas como estas, las tarabitas, un sistema que heredamos de los indígenas. Todas esas necesidades se detectaron gracias a un proyecto que fue como la segunda expedición botánica para el país, la Comisión Corográfica, la cual fue dirigida por Agustín Codazzi, y vio la necesidad de fortalecer en la universidad estudios como el de la ingeniería. La Comisión Corográfica fue realizada por los liberales, quienes comenzaban una época de gobierno conocida como el radicalismo. Pero el líder liberal Tomás Cipriano y Mosquera vio otra necesidad más, sacar por completo a las órdenes religiosas del panorama educativo, expropiándoles sus instituciones, sus tierras y sus pertenencias. Los dominicos fueron los primeros en ser extinguidos y desterrados. Esa noche, las puertas del coro conventual de la iglesia y de la universidad fueron cerradas y vigiladas por centinelas. Pocas horas después, se les comunicó a los frailes que quienes no firmaran el sometimiento al gobierno se prepararan para ir al exilio. Las órdenes religiosas estuvieron lejos de las aulas de clase casi por 70 años. En 1930, con el regreso de los jesuitas y la restauración de la Javeriana, la universidad privada confesional volvió a nacer. La Santo Tomás, por su parte, se restauró en 1965, tras casi un siglo de mantener sus puertas cerradas. Bueno, y llegamos a la pregunta del día, que ya la teníamos en nuestra página web. Es la siguiente: el gran cambio de la universidad colonial a la universidad del siglo XIX es que se pasa de lo que se llama un conocimiento inútil a un conocimiento útil. ¿Ustedes creen que la oferta educativa de la universidad actual es lo que el país necesita? Ya tenemos oyentes en la línea. ¿Con quién hablamos? Hola, mi nombre es Henry Rosales. Yo creo que las instituciones de educación superior están tratando de responder a esta demanda laboral actual, pero creo que hace falta una integración con las empresas para que esta formación realmente cumpla con los requerimientos de cada sector. Y también hay que reconocer que las universidades están pensando en las posibilidades de desarrollo profesional de los jóvenes en el exterior. Henry, gracias por comunicarte con nosotros. Muy valioso tu punto de vista. Vamos con el siguiente oyente. Hola, me llamo Andrea Zambrano. Mira, yo creo que cada año están saliendo más profesionales y pues esto ya no es suficiente. Ahora se necesita un posgrado y muchísima más preparación. Además, me parece que las políticas de gobierno están estimulando a los jóvenes a entrar a programas técnicos o tecnológicos y no a programas profesionales. Gracias, Andrea. Este aspecto que mencionas es de gran importancia actualmente. Pero recuerden que sobre este tema estaremos hablando en el próximo conversatorio del Bicentenario. Nos encontraremos la próxima semana en una nueva emisión de La Hora Libre. Me encuentro en el Museo Militar de Colombia. Este lugar es muy interesante, no solo porque funciona como centro de estudios históricos del Ejército Nacional, sino porque también era uno de los edificios antiguos de la Universidad Nacional antes de que se construyera la ciudad universitaria, su actual sede. Aquí específicamente funcionaba lo que era la Facultad de Matemáticas e Ingenierías. La Universidad Nacional fue fundada en 1867 bajo el gobierno de los liberales radicales. Antiguamente, sus facultades estaban ubicadas en diferentes edificios del centro de Bogotá. ¿En qué cambió la educación del país con la fundación de la Universidad Nacional? De alguna manera la Universidad Nacional de Colombia le pone fin o intenta ponerle fin a un caos curricular que había venido dándose casi que a todo lo largo del siglo XIX y sobre todo que la Universidad Nacional de Colombia comienza a privilegiar carreras de orden práctico como las ingenierías, como la mineralogía, como la botánica, saberes prácticos. Durante el periodo de gobierno conservador, conocido como la Regeneración, el país veía crecer el comercio y la industria. Por eso se incorporó la enseñanza agrícola, industrial y comercial a todos los niveles de educación. Pero sobre la universidad pública se estableció un control tan fuerte que le hizo perder la poca autonomía que había ganado hasta el momento. La autonomía y otros componentes importantes del espíritu universitario, como la libertad de cátedra y la participación estudiantil dentro del gobierno, fueron ganándose solo hasta hace un siglo y se fueron concretando en las universidades públicas, tales como esta, la Universidad Nacional de Colombia.
El espíritu universitario reformista que nació en Colombia a partir de 1920 puede apreciarse en publicaciones como la revista Universidad, fundada por Germán Arciniegas, la cual difundía las ideas revolucionarias estudiantiles de la época, inspiradas en la llamada Reforma de Córdoba, que exigía la libertad y periodicidad de cátedra, autonomía universitaria y cogobierno. Los reclamos de los estudiantes finalmente fueron escuchados por el presidente Alfonso López Pumarejo, quien en 1935 realizó una reforma educativa que ordenó la creación de la ciudad universitaria como sede de la Universidad Nacional y dio origen a departamentos como los de Bienestar Universitario y Extensión Cultural. Bueno, y vamos a adelantar el sondeo del día porque tenemos varias llamadas en línea. La pregunta que teníamos en nuestra página web es: ¿hay alguna diferencia entre la universidad pública y la universidad privada? Buenas tardes, habla Felipe Navarro. Creo que las universidades privadas tienen menos problemas que afecten el calendario académico. Por ejemplo, vemos que las universidades públicas tienen mayores manifestaciones y cierres que afectan las actividades académicas. Muy interesante tu punto de vista. Vamos con el siguiente oyente. Está con nosotros Cristina Oviedo, que estudia en una universidad pública. Gracias, Mónica. Sí, creo que puedo hablar desde mi experiencia y a mí me parece que hay aspectos de la universidad pública que prevalecen sobre la universidad privada. Uno de ellos es el impacto de las investigaciones en el medio, porque las universidades públicas reciben mayor inversión por parte del gobierno para su desarrollo científico y tecnológico. Esa es mi opinión. Muchas gracias a todos. Esperamos que el 25 de agosto, día del conversatorio sobre la relación universidad y nación, también participen con sus opiniones. Por otro lado, les cuento que entre los años 1950 y 1970 se fundaron un buen número de universidades en Colombia, públicas, privadas, confesionales, seculares. El desarrollo industrial del país presionó el desarrollo científico y tecnológico de la universidad, pero fue solo hasta la época del presidente Virgilio Barco en los años 80 que se crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Este fue modificado en el año 2000 y busca que la investigación y el desarrollo tecnológico respondan a las necesidades reales de la nación. Esto último ha generado reflexiones sobre la necesidad de que las instituciones de educación superior no se enfoquen exclusivamente en la formación académica, sino que fortalezcan la formación integral y el humanismo, siguiendo la visión de las universidades de estudios generales, las cuales propenden por la integración de los saberes con el ánimo de resolver los interrogantes fundamentales del hombre: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Yo quisiera anticipar el etos de la universidad de la relación universidad y sociedad. La universidad tiene que tener tanto ciencias sociales y humanas, es decir, ciencias blandas, tiene que tener humanidades y artes, la dimensión estética y por supuesto que tiene que tener ciencias duras, pero lo importante es que estén todas ellas en comunicación. Parece como si estuviéramos con un móvil de esos que cuelgan los pelados del techo y ese móvil estuviera trabado. Y aquí tenemos las ciencias empírico-analíticas, o sea, el conocimiento científico-técnico, y por aquí tenemos las ciencias sociales, y por allá están las humanidades y las artes, y eso está tieso. Ese móvil no le interesa a ningún pelado. Entonces hay que ponerlo en movimiento. ¿Y cómo se pone ese móvil en movimiento? Pues comunicando los diversos saberes. Para eso se inventó la filosofía. Eso es lo que... ¡Felicitaciones, muchachos! En realidad pensé que no lo iban a lograr. ¿Cómo no se les había ocurrido esto antes? No sé, pues tal vez porque para valorar lo que tenemos es necesario verlo en riesgo. Espero que los estudiantes se den cuenta de que si no aprovechan estos espacios algún día van a desaparecer. Ahí los dejo. Que les salga todo bien. Bueno, y terminamos nuestro recorrido con la fachada del antiguo Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, donde actualmente funciona la Universidad del Rosario. Sí, pero no se preocupen, este no será el último viaje, porque la historia sigue en movimiento y nosotros también. Con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión.